Muy buenas tardes, cuando son las 6:06 de la tarde damos la bienvenida a nuestro compañero Abel Marín del espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, Abel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, José. Encantado de estar con vosotros. Igualmente. Bueno, hoy tenemos además un tema muy interesante y ya el nombre me ha pillado así de improviso, ya me lo ha explicado muy bien, ya no lo explicará al resto de oyentes, porque vamos a hablar del flipping inmobiliario. Háblanos un poquito de esto, Abel, ¿qué es? Claro, el nombre es gracioso, ¿verdad? Sí. Bueno, al final es un anglicismo una moda que ahora Ujú. se le llama flipping housing o flipping inmobiliario, traducido la mitad al español. Y aunque parece es un término nuevo, pero es una actividad muy antigua. Es decir, no se está descubriendo nada, realmente no es nada nuevo. ¿Y qué es el flipping inmobiliario? Pues es comprar para vender más caro, comprar un inmueble para vender más caro. Y ojo, se puede hacer con cualquier tipo de bien, no tiene por qué ser inmueble. Al final es como comprar un coche usado, ponerlo a punto, pintarlo y venderlo a un precio elevado, es decir, poner las cosas en valor. El Ujú. flipping inmobiliario es serio porque estamos hablando de inmuebles, Ujú. normalmente viviendas, y es serio primero porque es un bien de primera necesidad y segundo porque es de mucho valor. El flipping inmobiliario o la inversión inmobiliaria para revender, pues es una alta gama de grises, ¿no? Ujú. No es todo blanco y negro. Puede ir desde la mera especulación, compro a muy buen precio y revendo prácticamente sin hacer nada más, Ujú. pura especulación, o puede ser comprar, hacer lo que decimos comúnmente como una lavada de cara, es Ujú. decir, reparar cuatro cosas que hay, alguna persiana, pintarlo, adecentarlo y simplemente con esas pequeñas acciones y con esa pequeña inversión, pues conseguir venderlo a un precio más elevado de lo que nos ha costado, o el flipping inmobiliario puro y duro, ¿no? El de ya una actividad más seria, pues sería comprar una vivienda que está en estado lamentable, es decir, destrozada Ujú. o muy, muy, muy antigua, y hacer una reforma integral de muchos miles de euros para poder ponerlo en valor y venderlo. Por lo tanto, ya te digo, entre dos operaciones de flipping inmobiliario, de comprar para revender, pues pueden ser meramente especulativas o realmente pueden ser una actividad económica seria y difícil realmente, ¿no? Y hablando de precisamente de esta dificultad, ¿qué riesgos legales debemos tener en cuenta? Pues mira, tenemos que tener los riesgos, o sea, acotar los riesgos legales Ujú. de una compraventa que aquí en tu programa hemos hablado largo y tendido. Ujú. Comprobar la titularidad registral, comprobar si hay cargas, embargos, hipotecas, en qué situación están, si hay derramas de la comunidad, no solo derramas de la comunidad, sino puede que no haya derramas de la comunidad, pero es muy aconsejable hablar con los vecinos para decir, oye, aunque no haya ninguna derrama, ¿se tiene previsto acometer algún gasto extraordinario? Por ejemplo, hay edificios antiguos que son los idóneos para, para este tipo de actividades, flipping inmobiliario. Los edificios antiguos, muchos no tienen ascensor. Ujú. Hay algunos que a primera vista ves que es posible la instalación de un ascensor. A lo mejor pues no hay ninguna derrama aprobada, pero bueno, es bueno hablar con los vecinos porque dice, oye, es un tema que ha salido recurrentemente, que nunca se ha aprobado, pero bueno, que ahí está, que es posible que salga. También muy importante a la hora de acometer una reforma integral, pues ver las normas urbanísticas, ¿no? Comprobar la situación urbanística, eh, porque después vamos a necesitar una cédula de habitabilidad, lo que se llama una cédula de segunda ocupación, Ujú. es decir, las salidas de gases, la estructura, el mínimo de circunferencia que tiene que tener ciertos habitáculos, ¿no? La diferencia entre muros, es decir, a lo mejor después no vienen y no nos dan la licencia de ocupación porque no reúnen las normas
de habitabilidad que exige la propia administración local, el ayuntamiento. Entonces, todos esos riesgos legales hay que tenerlos con un poquito más de celo o de rigor que una compraventa como si la compras para ti mismo, ¿no? Que también, pero cuando se trata de una inversión que es para obtener una rentabilidad, pues hay que tener más cuidado. Claro. Bueno, sabemos que las reformas de una casa siempre son un follón. ¿Qué consejo nos das? Claro, ese es el segundo consejo, ¿no? Legal. Y ahí ya yo como abogado, que además no soy nada mañoso, ¿de acuerdo? Me aterra cualquier, claro, me aterra cualquier proceso de reforma. Aquí hay que tener muy presente que si la compra es algo más allá de comprar barato, hacer un lavado de cara para vender y resulta que tenemos que hacer, tirar el piso abajo, muros, o sea, tabiques, instalación eléctrica, fontanería, es decir, una reforma integral, pues es un proceso industrial en la que entran varios profesionales eh, de la construcción, albañiles, bueno, de todo, ¿no? Interioristas inclusive. Entonces, firmar y acotar bien con un contrato de obra en qué va a resultar la obra, pues es esencialísimo. ¿Por qué? Porque a veces la confianza o las malas praxis, es decir, un simple presupuesto de 2 folios, te voy a hacer esto y después vienen los problemas. Hay que ver los materiales, hay que ver los plazos de ejecución, hay que ver los planos, las licencias de obra, el impuesto de obras al ayuntamiento y sobre todo hay que ver qué pasa si el constructor o los constructores diferentes no nos cumplen, qué indemnizaciones hay que tener, retrasos por días o incluso dejar una cantidad al final del contrato de depósito, es decir, no te pago todo el precio hasta que no me entregues la obra finalizada que te he encomendado. Es un proceso industrial, es una actividad económica, la reforma de una vivienda. En general son bastante conflictivas, por lo tanto, cuanto más seguridad tengamos a la hora de confeccionar un contrato mercantil, pues acotaremos los riesgos económicos y de disgustos, no solo económicos. Pues hablando de riesgos económicos y disgustos, vamos a hablar sobre los gastos impuestos a la hora de comprar. Pues mira, esto es súper importante. Claro, cuando un inversor, sea un particular, que dice voy a hacer mi primera operación, me ha salido esta ocasión de comprar bien de precio para luego pues, revender, hay que tener en cuenta, como digo yo siempre, ¿no? Que vivimos en los Estados Unidos de España y que el impuesto para la compra normalmente es el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que es un impuesto cedido a las comunidades autónomas. Y aquí hay diferencias importantes. En Valencia estamos, bueno, ha habido una reforma legal, ahora que incrementa un poquito, pero bueno, tengamos como referencia que es un 10%. En Madrid es un 6%, en otras comunidades es un 8%, es decir, aquí es importante ver en qué comunidad, porque se come gran parte de la rentabilidad. Si yo compro un inmueble por 100.000 euros en Valencia, Alicante, Castellón, tengo que contar con 10.000 euros de este impuesto, más gastos de notaría, registro, etcétera. Claro, si yo compro por 100, me cuesta 110 con gastos, 112, le meto una reforma de 20.000 euros más, me voy a los 130 y pico, hombre, a lo mejor se me ha comido toda la rentabilidad que esperaba, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta este impuesto, que sé que el que va a invertir lo tiene en cuenta, pero también tenemos que tener en cuenta el valor de referencia de mercado. No es solo el precio que a mí me cuesta, no es solo los 100.000 euros que yo he acordado con los propietarios en que me lo venden por 100.000 euros, es saber qué valor fiscal tiene para Hacienda. Y aquí hablamos del valor de referencia de mercado, que es un valor que publica el catastro inmobiliario, que empezó a ser vigente el año pasado, el 1 de enero de 2022, y que sigue vigente, y ahí nos marca el precio por el cual tenemos que pagar el impuesto. Claro, pudiera ser que si compras muy bien, los números te salen, dice, compro muy bien, lo puedo vender por 150.000 euros. Le meto 10.000 euros de reforma, más 10.000 que me cuesta en total 120, lo vendo por 150, gano 30. Ojo, que a lo mejor para Hacienda ese inmueble que tú compras tan barato, Hacienda sabe que su valor fiscal es más alto y a lo mejor considera que es 200.000, por lo tanto
el 10% de 200.000 son 20.000 y no 10.000. Ojo, hay que tener cuidado con esto, hay que ver el valor de referencia de mercado. Y la pregunta estrella, creo, en estos momentos, ¿hay maneras de evitar este gasto tributario? Pues en principio las hay, pero no las aconsejamos, ¿no? Ujú. Es decir, claro que la hay, evitar la doble transmisión, es decir, eh, si voy a comprar un inmueble para arreglarlo y venderlo en 2 meses, pues tributar el 10% para 2 meses, la verdad que dicen, ¿cómo puedo evitar este gasto? Pues puedes evitarlo con otro tipo de relación contractual con la propiedad, es decir, llegas a un acuerdo, decir, bueno, vamos a ver, yo le reformo a usted esta casa para que usted mismo lo venda y me encargo yo de todo el proceso, de la reforma, de ponerlo a la venta, de preparar la escritura de venta, es decir, un proceso integral. ¿Para qué? Para que realmente todo ese proceso industrial de reforma y de acondicionamiento y puesta a punto para darle valor a la vivienda y venderlo, pues vaya directamente de los propietarios originales al comprador final. Y el inversor en medio, que es el que acomete la reforma, pues no es escritura, ¿vale? Eso es una forma de hacerlo, lo que pasa que tiene enormes riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos tiene? Pues que te incumpla la propiedad, que fallezca la propiedad y se abra una herencia, que venga un embargo en mitad del proceso. ¿Por qué? Porque el propietario pues tenga deudas o alguno de los propietarios tenga deudas y venga un embargo entre medias y fastidie todo. Entonces, claro, lo mejor es siempre comprar, tenerlo escrito a tu nombre, reformar y vender. Ahí tiene esa tributación tan elevada en algunas comunidades autónomas que hacen que muchas operaciones no salgan por el socio oculto que digo siempre, que está ahí al acecho, que es Hacienda y sus impuestos. Se puede hacer, pero no en todos los supuestos va a ser aconsejable y hay que tenerlo muy claro. ¿Y cómo se declara la venta en renta o IRPF? Claro, cuando un inversor plantea hacer una operación, primero hemos dicho que tiene que calcular el coste de adquisición y sus impuestos, que habíamos dicho que es el impuesto de transmisiones patrimoniales, y a la hora de vender, si no actúa como una sociedad, que entonces sería el impuesto de sociedades, pero si actúa como persona física, que es en la mayoría de los casos, pues tendrá que declararlo en su declaración de la renta. ¿Y cómo? Pues como una ganancia patrimonial, como el que compra una acción que cotiza en bolsa. Si la compro a 10 euros y la vendo a 20, pues tengo que declarar una venta de 20, por lo tanto un beneficio de 10 y de ahí pagar por ganancia patrimonial, que el tipo impositivo oscila entre el 19 y el 26% en función, es una escala de gravamen ahora progresiva, pero vamos, en torno al 20%, ¿de acuerdo? Por ganancia patrimonial. Pero ojo, y esto es muy importante, dos cosas hay que resaltar. Una, si yo como particular, que soy abogado, mecánico, enfermera o lo que sea, ¿no? Tengo mi trabajo y decido hacer una inversión de este tipo, me sale una oportunidad, compro, lo reformo y vendo, o compro, le hago una lavada de cara y lo vendo. Si lo hago una vez, Hacienda va a considerar pues, que es una ganancia patrimonial. Si lo hago un par de veces, también es posible. Si lo hago 2 o 3 veces al año, Hacienda va a decir, oiga, usted está ejerciendo una actividad empresarial. Por lo tanto, la historia cambia totalmente. Tendrá que darse de alta como autónomo una actividad, declarar su IVA, su IRPF, trimestralmente, es decir, y entonces la tributación ya no es como ganancia patrimonial, sino como una propia actividad, aunque tengas tus otras actividades o un trabajo en otra empresa, ¿de acuerdo? Es decir, cuando una cosa es continua, Hacienda considera que es una actividad y tienes que cumplir la tributación y las obligaciones como un empresario. Y luego hay que tener otra cosa en cuenta. Hemos dicho, si yo compro, vamos a poner un ejemplo porque al final la audiencia siempre con ejemplos numéricos se entiende mejor. Si yo compro una cosa por 100, me cuesta 10.000 de impuestos, 110, y la vendo por 120, he ganado 10.000, eso lo entiende todo el mundo. Si no he hecho nada, está clarísimo. Si le he hecho una reforma de 5.000 euros, pues digo, bueno, pues solo he ganado 5.000, pues tributo 5.000 y ya está. Pero ¿qué dice Hacienda respecto de las reformas? Ojo,
el gasto de reforma se tendrá en cuenta, se computará como coste de adquisición siempre y cuando la reforma tenga un destino a mejorar la habitabilidad de la vivienda o alargar su periodo útil. Pero no si son reformas o lavados de cara de mero mantenimiento o conservación. Claro, si yo he gastado 5.000 en un lavado de cara, pudiera ser que Hacienda considerara que esos 5.000 euros que he invertido yo no sean coste de adquisición. Por lo tanto, no podré imputarme en la declaración de la renta que me ha costado 125, 100 más 10 de gastos más 5 de reforma. Pudiera ser que esos 5 considerara que no son... Es decir, pintar el piso, arreglar 4 persianas y adecentarlo un poco no es una reforma, ¿vale? Y luego hay otra cosa muy habitual, que cuando las inversiones son pequeñas, el lavado de cara, aunque haya también algún gasto un poco más importante, muchas veces el propio inversor realiza las propias actividades, ¿no? Es decir, uno cuando tiene que pintar puede pintar o contratar a un pintor. Uno cuando tiene que arreglar ventanas, si es mañoso, tiene habilidades o tiene algún familiar que le ayuda, pueden hacerlo, claro. Si no tenemos después facturas con su IVA correspondiente para poderlas deducirnos, hemos tenido un gasto que no nos lo vamos a poder deducir. Vamos, lo que se llama siempre trabajar en negro y que es defraudar, ¿vale? Infringir la ley, pero que es tan habitual en España. Por lo tanto, tengamos un poquito de rigor y si tenemos que hacer cosas por nuestro propio con nuestras propias manos, pues saber que eso pues vamos a tributar en torno a un 20% por esa ganancia patrimonial. Y si es una empresa, pues que quede todo plenamente detallado y que todas las cantidades tengan su IVA, su factura con su IVA correspondiente. Está claro que en ese aspecto, Abel, pueden surgir muchas dudas y a lo mejor pues alguno de nuestros oyentes tiene un caso particular o del mismo conocido, un amigo, o se está pensando a lo mejor realizar esta actividad, este flipping inmobiliario, y tiene algunas dudas que, como hemos dicho, que cada caso es personal y no hay que generalizar, pues a lo mejor tiene algo más en detalle sobre lo que a él le procede. ¿Cómo pueden contactar con vosotros, Abel, como grandes expertos que sois para solucionarle los problemas? Bueno, a mí me gustaría recordar una cosa. Sí. Siempre que entre el proceso de reforma es tan importante como consultar con un abogado, contar con un profesional serio, con experiencia en el mundo de la reforma. Es decir, alguien bueno en el tema de obras. Serio y bueno. Más importante incluso casi que el abogado, ¿no? Pero aún así el abogado es necesario por el proceso de compra y de venta y para contactar con nosotros, como siempre me gusta decir, pues lo mejor es en nuestra página web, en marinimateabogados.com y visitarnos en nuestras oficinas. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Abel. Un placer, como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Ahora.